Al mes de mayo, el fantasma de Sinaloa, el hombre que convirtió su nombre en leyenda, se le acabaron los corridos. No hubo artefactos de metal, ni soldados corriendo entre los cerros. Solo el frío de una sala judicial en Brooklyn y el eco de un intérprete traduciendo el lenguaje de la ley gringa. El señor, como le dicen allá en el norte, escuchó los cargos que le imputaban. No dijo mucho, apenas un bien, y se declaró no culpable. Hace exactamente un año, la tierra de Sinaloa sintió un vacío especial. Un silencio espeso, cargado de incredulidad y un trato inesperado, se posó sobre las montañas y los campos de amapola. Era la noche en que Ismael, el quinto mes del año, el escurridizo caballero que los gobiernos de México y Estados Unidos anhelaron por más de medio siglo, finalmente fue recibido. No por una lluvia de luces, ni por un gran desfile, sino por una jugada maestra, un golpe estratégico que sus propios cercanos le prepararon. En lo más recóndito de la sierra de Sinaloa y Durango, donde las nubes bajas acarician las cimas de las montañas, el caballero principal de ese mundo se resguardaba. El quinto mes del año, el señor fantasma, el M grande, vivía su vida de campo. Su refugio entre la naturaleza y los suyos le brindaba la serenidad que su cuerpo, con el paso de los años y alguna dolencia, necesitaba. Era un hombre decidido, sí, y muy peligroso, pero también uno de los más equitativos y de tratos más justos, decían sus conocidos. Esos que lo vieron en las sombras y lo observaron construir un emporio con la pulcritud de un gran emprendedor, aunque los asuntos principales fueran otros. Unos de esos tantos que lo conocieron y vieron su forma de trabajar fueron los gemelos Flores. Ellos cantaron a los gringos lo que muchos antes decían, que el quinto mes era de los más peligrosos, pero más justos y transparentes. Por más de 50 años, su silla en la mesa de las grandes decisiones estuvo ocupada, y nadie, ni las autoridades ni los competidores, había podido moverla. En Culiacán, las cosas se mueven de maneras inesperadas, y a veces el mismo diablo se sienta a tomar un café contigo. A Ismael nunca lo habían invitado a un café que no fuera de su agrado, pero la invitación llegó, como llegan los momentos clave en Sinaloa, con el peso de un apellido. Los hijos de Joaquín, su compadre, lo mandaron llamar. No era para hablar del negocio, no directamente. El pretexto era otro, uno de esos asuntos de oficina y poder que tanto gustan a los de arriba. Había que poner armonía, decían, entre el gobernador del estado, Rubén Rocha, y un personaje influyente, Héctor Cuen Ojeda, que movía los hilos en la universidad y más allá. Para que la cosa se viera seria, hasta el hermano mayor, es decir, Iván, supuestamente estaría presente. Una reunión cumbre para arreglar un pequeño desacuerdo, o eso parecía. El señor, que de manejos importantes sabía más por experiencia que por libros, confió. El temor, dicen los que lo conocieron, era a que lo atraparan, no a que lo sorprendieran. Pero los vientos de cambio ya estaban en el aire. En un intento por asegurar su propia tranquilidad y un buen acuerdo, Joaquín López y sus hermanos habían entablado conversaciones importantes con los vecinos del norte. Su padre, el Chaparrito, les había insistido en que llegaran a un acuerdo, y ellos, conscientes de que, si buscaban un buen pacto a cambio de información valiosa, tendrían que considerar entregar a alguien importante, vieron la oportunidad. Querían el primer lugar para ellos solos, y alimentados por el presunto desagrado de Iván hacia los Zambada, se acordó facilitar la entrega del quinto mes. Damaso Jr. lo relató. Iván le había confesado a su padre Damaso las estrategias para despejar el camino del quinto mes, a quien consideraba el verdadero instigador. Había intensidad en las palabras de Iván, mucha emoción, mucho enojo que se había concentrado en años de silencios incómodos. Aunque los planes de acabar con el quinto mes se quedaron en eso, en planes, la intención quedó sembrada como semilla de futuros acontecimientos. Una semilla que floreció, porque el descontento contra los Zambada no era nuevo. Venía de atrás, de hace años. Dicen que antes de acudir a la reunión, la familia del quinto mes ya olía algo raro. A pesar de la insistencia de su hijo, Ismael el Flaco, de que no acudiera a la reunión, el mes de mayo, fiel a su palabra, decidió presentarse.
Acudió a la cita en Huertos del Pedregal, un saloncito de fiestas para personas de buen gusto en las afueras de Culiacán. Iba tranquilo, con su gente de confianza, un comandante de la policía estatal que en sus ratos libres le cuidaba la espalda y otro amigo fiel. Pero la cita era para él. En un cuarto más privado, la cortesía se acabó. Le dieron una cordial bienvenida, lo pusieron de cara al suelo y le taparon la vista. Manos rápidas le pusieron pulseras especiales y lo subieron a una camioneta como un paquete más. Al fantasma, al que ni el ejército encontraba, se lo llevaron a dar un paseo tranquilo unos jóvenes. De sus acompañantes, nunca más se supo. Desaparecieron de la escena, como suele pasar por acá. A 20 minutos de ahí, en una pista lo esperaba un avión. A bordo, el mismo que lo invitó, el hijo de su compadre, le aseguró el cinturón, pero con un poco más de firmeza de la necesaria. El vuelo duró poco más de 2 horas. Cuando la avioneta tocó tierra, el aire ya no olía a mariscos y tierra mojada. Olía a ambiente extranjero. Estaban en Santa Teresa, Nuevo México, y unos señores muy serios con placas del gobierno de Estados Unidos ya lo esperaban con los papeles listos. El señor no se entregó. Al señor lo dispusieron. Mientras Zambada cruzaba el cielo, en Culiacán empezaba el gran espectáculo. La noticia del día fue otra. Al político Héctor Cuen le habían dado su pequeña sorpresa en una gasolinera por un asunto de vehículos, o eso decían, que un robo, que un asalto. La historia oficial no sonaba muy convincente desde el principio. Un político de ese calibre, despachado por un mandado tan simple. En Sinaloa, esas cuentas se saldan de otra manera. Pronto, la mentira se empezó a desmoronar suavemente. La gente del gobierno federal bajó de la Ciudad de México a medio poner orden y dijo que aquello de la gasolinera era un montaje, una obra mal escenificada. Y para rematar el circo, la poquita salsa roja que encontraron en la camioneta del supuesto robo no era del político. La fiscal del estado, viendo el desorden, mejor se retiró y se fue a su casa. La estrategia tenía lógica, una lógica fría como acero. La nueva generación, los hijos del chaparrito, ya traían un desacuerdo considerable con la gente del mes de mayo. Querían todo el terreno. La salud del señor ya no era la de antes, y los muchachos vieron la oportunidad. Facilitar el encuentro del viejo socio con los del norte, así mataban 2 pájaros de un tiro. Se quitaban de encima al único que les hacía sombra y quedaban bien con los amigos del norte. La desaparición de los registros de otro de los hermanos, Ovidio, apenas 2 días antes de la gran movida, sonó a pago por adelantado. Un hijo por un rey. Un negocio redondo. Ahora, en Sinaloa, la silla del señor está vacía. Y cuando una silla de esas queda libre, sobran aspirantes para querer sentarse. La tensión entre los que eran del mismo bando ha calentado el ambiente. Culiacán se volvió un pueblo manchado por mucha salsa roja. La gente aprendió a ver sin mirar, a escuchar sin oír. Los ruidos en la noche ya no son de fiesta, son de arreglos internos. El 9 de septiembre, tras un mes y medio de tensiones, las facciones empezaron una competencia por el control de Sinaloa. El conflicto, la mayor fractura interna en más de 15 años, sembró el caos en Culiacán, el bastión histórico del grupo. El gobernador Rocha aseguró en un inicio que la situación estaba bajo control y tranquila, pero en los meses que siguieron se registraron cientos de incidentes lamentables, ausencias inexplicables y situaciones incómodas. Las pugnas han puesto al gobierno estatal en una posición delicada, en medio de reclamos de la oposición, los empresarios y la sociedad civil por la inseguridad. No quiero otra confrontación como la que ocurrió con los Beltrán. No quiero más situaciones difíciles en Sinaloa, dijo el mes de mayo desde el norte. Pero parece que nadie ha escuchado. Al cumplirse el primer aniversario de la caída del mes de mayo, las autoridades han contabilizado alrededor de 2.100 renuncias. La historia de los días previos al encuentro inesperado y recepción del gran caballero mexicano, Zambada García, están aún llenos de intrigas y preguntas. Pero una cosa está clara. El mes de mayo, que en 5 décadas de carrera en ese ambiente nunca había pisado la cárcel, viste hoy el uniforme naranja tras las rejas.